Hola, queridos hermanos y amigos, les enviamos un saludo fraternal a todos. Gracias por estar aquí, gracias por compartir nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática. Lección 12. El deseado de todas las gentes. Ese es el título de nuestro estudio. Texto para memorizar Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a las bendiciones del pacto de gracia. Durante mucho tiempo hemos anhelado y procurado obtener esas bendiciones, pero no la hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para llegar a ser dignos de ellas. No hemos dejado de mirarnos a nosotros mismos, ni hemos creído que Jesús es nuestro Salvador viviente. No debemos creer que somos salvos por nuestra propia gracia y por nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete a través de su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, Isaías 55:7, debemos creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como el Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que anhelamos. Fe y Obras, página 48 y 49. En este estudio podremos ver de esta gran verdad según se revela en los escritos del profeta Isaías. La parte para el día domingo está titulada Los efectos del pecado. Isaías 59. En Isaías 58:3, el pueblo le preguntó a Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? En cambio, Isaías 59:1 sugiere otra pregunta. ¿Por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no escucha? Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar. Isaías 59:1. Sin embargo, el hecho de que Él no lo haga es una cuestión totalmente distinta. Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La respuesta a esta pregunta, o el por qué Dios no escucha, está en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Habrá un mensaje más claro que este, mis queridos? Dios está pronto a escuchar. Él no ignora nuestras necesidades individuales. Pero ¿cuál es el problema? Según dice el versículo 2 de Isaías 59, las iniquidades de los hijos de Dios han hecho una división. Se revela claramente el motivo, el por qué muchas veces el Señor no puede escucharnos. ¿Qué hizo Adán y Eva en Génesis 3:8? La Escritura dice que se escondieron. ¿No es lo mismo que hace el hombre hoy? ¿No puede ser la misma situación nuestra? ¿No nos escondemos nosotros de nuestro Dios? El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más del Señor. El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecador hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. ¿Quién es perdonado? Isaías 59, 15 al 21. Los textos para esta parte del lunes. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión.
Esto lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Vio que no había nadie, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió del celo como un manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho, desde ahora y para siempre. Isaías 59 presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente, la Biblia también presenta la esperanza de la redención. Para comenzar, la primera pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia es inequívoca. Todos. Por lo tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado. Debe basarse en el perdón. Jeremías 31:34. Pablo recuerda: todos pecaron. Romanos 3:9, versículos 20 y 23. Entonces, no puede haber distinción sobre esa base. Romanos 3:22. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios, mediante el sacrificio de Cristo. Ahora, la consecuencia de todo tiene un nombre: pecado. ¿Y qué es pecado? Violación a la ley de Dios. Apartarse de Dios. Ese es pecado. ¿Por qué entonces nuestras obras no pueden salvarnos? ¿Por qué no podemos nosotros encontrar la aprobación divina a través de lo que nosotros hacemos? Si fuésemos juzgados por las obras, entonces la fe sobraría. Es demasiado tarde para que las buenas obras o la obediencia a la ley rediman a alguien. El propósito de la ley en un mundo pecaminoso no es salvar, sino señalar el pecado. En cambio, la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6, amor que el Espíritu de Dios derrama en el corazón, Romanos 5:5, demuestra que una persona tiene fe viva en Jesús, Santiago 2:26. Las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas, que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Llamado universal. Isaías 60, 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí el propósito de Dios plasmado claramente. Dios siempre ha querido tener un pueblo que brille sobre la tierra. Este llamado, que fue un llamado especial para el pueblo de Israel, es el llamado para el Israel espiritual de Dios hoy sobre la tierra. Es necesario que brille esa luz, que resplandezca. Mi querido hermano y amigo, ese es el propósito del Señor. Y este propósito, tal como Él lo reveló en el Antiguo Testamento con las promesas que le hizo a Abraham, es un asunto individual hoy con cada uno de nosotros, quienes hoy formamos parte del pueblo de Dios,
de la iglesia que exalta los mandamientos, de la iglesia que tiene un mensaje especial para el mundo, ese cometido debe cumplirse. ¿Brillará la luz que Dios nos ha dado? ¿Verán las naciones a ese pueblo que tiene ese mensaje especial para hoy? Claro que sí. ¿Qué es lo que nosotros estamos anhelando hoy? El derramamiento pleno del Espíritu Santo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que hay un mensaje para predicar, pero ese mensaje no podrá brillar en el mundo si no lleva la unción del Espíritu Santo. Mi querido hermano, la hora por hacer es demasiado grande. Tenemos un desafío. No podremos hacerlo solos. Lo haremos por la gracia y el poder de Dios. En otras palabras, es el Señor, a través de sus fieles, quien llamará al mundo al arrepentimiento. El año de la buena voluntad de Jehová. Texto para esta parte del miércoles la encontramos en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. El año de la buena voluntad de Jehová, aunque es una referencia al año levítico, al año del jubileo, tenemos aquí un cumplimiento claro de lo que dice Isaías 61:1. ¿Quién es el ungido de Jehová? ¿Quién es aquel que traería libertad, que traería a los cautivos paz, los liberaría de la cárcel? ¿De qué cárcel estaba refiriéndose? ¿A qué cárcel se estaba refiriendo? A la cárcel en la que Satanás había sumido a la humanidad. El cumplimiento lo encontramos en Lucas 4, 16 al 21. El Señor Jesús, al leer la palabra, al leer este escrito, les dice a ellos: esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Mis queridos, qué bendición para cada uno de nosotros poder encontrar esta esperanza, la esperanza del año de la buena voluntad del Señor. Hoy hemos sido bendecidos a través del ministerio del Señor Jesús. ¿Cuánto más aquellos que vivieron en esa época, en el momento cuando el Señor desarrolló todo su trabajo misionero en la tierra? Es un asunto que muchas veces nosotros lo meditamos. ¿Qué hubiese sido de nosotros si nos hubiese correspondido vivir ese momento? Pero hoy podemos vivirlo, vivir y aprovechar cada bendición del cielo, porque la libertad prometida es una libertad para nosotros hoy. Hoy más que nunca esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor. El día de la venganza del Dios nuestro. Isaías 61, 2. ¿Por qué aquí se presenta esta expresión, la venganza de Dios? En Nazaret, Jesús el Mesías leyó Isaías 61, hasta la frase proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 2. Lucas 4, 19. Luego se detuvo y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 21. Por ende, evitó deliberada y específicamente leer las palabras del mismo versículo, el día de venganza del Dios vuestro. Isaías 61, 2. En tanto que su ministerio de buenas nuevas, libertad y consuelo comenzaba a liberar a los cautivos de la tiranía de Satanás, el día de la venganza aún no había llegado. En Mateo 24, que lo podemos comparar con Marcos 13 y Lucas 21, predijo a sus discípulos que los juicios divinos vendrían en el futuro.
De hecho, en Isaías 61, el día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31, Malaquías 4:5, que se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta Tierra de la injusticia al derrotar a sus enemigos y liberar al remanente oprimido de su pueblo. Apocalipsis 19, comparar con Daniel 2, 44 y 45. En otras palabras, si no hay venganza, no habrá liberación. Aunque Jesús nos ha dicho que pongamos la otra mejilla, Mateo 5:39, en otros lugares dejó muy en claro que se impondrá justicia y castigo, Mateo 8:12. Aunque Pablo nos dice que ninguno pague a otro mal por mal, Primera de Tesalonicenses 5:15. También dijo que cuando el Señor se revele desde el cielo como una llama ardiente, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Segunda de los Tesalonicenses 1:8. La diferencia, por supuesto, es que el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, solo puede administrar justicia y venganza de una manera completamente justa. La justicia humana, la venganza humana, contiene todas las fallas, debilidades e inconsistencias de la humanidad. La justicia de Dios, por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones. En el libro El deseado de todas las gentes, página 210, nos dice: Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés contemplaban al invisible, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo. Respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. El día de la venganza de Dios, el día del furor de su ira, vendrá. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3:2. Los hombres han endurecido sus corazones contra el Espíritu de Dios, pero las saetas de la ira divina penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Muy pronto, Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en aquel día. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? ¿La popularidad o la riqueza harán inocente a alguien? Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberán meditar y responder. Pensamiento se encuentra en Fe y Obras, página 43. Queridos hermanos y amigos, como el título de nuestra lección es el deseado de todas las gentes, pues en nuestra reflexión encontramos que ese deseado será deseado porque nosotros brillemos como Él desea que lo hagamos. Entonces, muchos lo desearán. ¿No es eso lo que más nosotros deberíamos anhelar? Ser luz en un mundo que perece en tan terrible oscuridad. Claro que sí. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude para que muchos anhelen también pertenecer al pueblo del Señor. Paz de Dios para ti es nuestro deseo. Amén.